Dios le bendiga en esta hora. Bueno, hay muchas personas hoy día cristianas que ponen como requisito, ¿cierto? Que si uno, como evidencia, para tener el bautismo del Espíritu Santo tiene que haber hablado en lenguas. Lo cual no es así, no es bíblico, ¿ya? Una persona puede tener el bautismo de agua, también puede tener el bautismo del Espíritu Santo, sin necesariamente haber hablado en lengua. Amén. Quiero compartir con usted la palabra de Dios, ¿cierto? En 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. ¿Ya? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo, miren lo que dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, Dios reparte a cada uno, a este le da el don de la profecía, a este el don de sanidad, a este otro le da el don de hablar en lengua, a este le da discernimiento de espíritu, diversos dones, ¿ya? Y Dios nos da a todos, aquí en ninguna parte de la palabra de Dios muestra que a todos les dio el don de lengua, amén. Entonces, hablar en lengua es un don de Dios, pero a su vez también es una señal para los incrédulos, ¿ya? Ojo, para los incrédulos dice la palabra, no para los creyentes. 1 Corintios capítulo 14, versículo 22 dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes, ¿ya? Las lenguas es para que el incrédulo vea que hay un poder de Dios, el poder sobrenatural de Dios está actuando en esa persona. Aleluya. Pero la profecía no es para los incrédulos, para que se burlen, no. La profecía es para el pueblo de Dios, para los creyentes. Amén. Ya. Ahora vamos a ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 3. ¿Ya? Entonces Jesús, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, entre paréntesis en agua, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Se da cuenta? Yo con todo el respeto que tengo a grandes predicadores, grandes siervos de Dios, muchos de ellos plantean de que necesariamente, imprescindiblemente una persona para recibir el bautismo del Espíritu Santo tiene que hablar en lengua. Y sabe que la palabra me muestra aquí el mayor ejemplo que Jesús, aleluya, porque Jesús dijo, aprended de mí, ya que soy manso y humilde de corazón. También el Señor nos dijo, ejemplo os he dado, ya, y el ejemplo lo dio Jesús. Y el ejemplo cuando Él fue bautizado, la palabra muestra, ¿cierto? En Mateo, en Marcos capítulo 1, versículo 9 y en Lucas 3, 21, muestra que no habló en lengua Jesús, ¿ya? Entonces, no es un requisito para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Porque en lo personal, aleluya, lo digo con mucha humildad, el Señor ha hecho milagros, ¿cierto? Ha hecho cosas lindas a través de mi persona sin haber hablado en lenguas. Y posteriormente, con los años, pedí hablar en lengua. Yo le pedí al Señor, porque había gente que cuestionaba, aleluya, porque no hablaba en lengua, como que prácticamente no tenía el Espíritu Santo. Y yo le pedí al Señor y el Espíritu me habló y me dijo, hoy abro tus labios, aleluya, hablo. Y en un momento muy triste, un momento muy crítico, el Señor me permitió hablar en lengua. Aleluya. Cuando mi hermana tuvo un derrame cerebral y cuando estaba ahí, ¿cierto? En la cama, ahí en la camilla, inconsciente, con ese derrame cerebral, me fluyó un clamor tan
tan de adentro, aleluya, que yo entendí que era algo grave porque tenía cara de muerto. Ella, cara de muerto, sí. Entonces, aleluya, le impuse las manos y fluyó el poder de Dios y ahí empecé a hablar en lengua. Porque lo había pedido, insisto en esto. ¿Ya? Pero el Señor ya había hecho milagros, había hecho cosas lindas conmigo. Entonces, por eso no es un requisito y la palabra lo confirma. Y en hecho dice el Espíritu Santo que cuando llegó el día Pentecostés, dice, se lo voy a leer para que a veces hay una mala interpretación aquí, cuando llegó el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Eso fue lo que apareció sobre ellos, cada uno de ellos, lengua de fuego, ¿ya? Sobre ellos, no en su boca, sobre ellos, ¿ya? Esas fueron las lenguas de fuego, ¿ya? Y versículo 3 dice, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Todos fueron llenos. Hay una coma, y comenzaron a hablar en otras lenguas, coma según el Espíritu le daba que hablase. Entonces, comenzaban a hablar en otras lenguas. Pero no dice que todos hablaron en lengua. Aleluya. Entonces, cuidado, iglesia, cuidado. No es un requisito, ¿cierto? De haber recibido el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. No es requisito, ¿cierto? Hablar en lengua. Porque Jesús no lo hizo. ¿Amén? No habló en lengua cuando recibió el Espíritu Santo. Ya. Tampoco es un requisito para ser salvo, porque algunos llegan a extremos tan grandes como que si no hablas en lengua no te vas a salvar. Y sabe que hay gente, yo conozco gente que toda su vida he conocido, gente de muy buen testimonio, gente que ha dado buen fruto, porque Dios espera frutos de nosotros, no dones, ha dado buen fruto del Espíritu, ¿sabe? Y hay gente que ha esperado siempre hablar en lengua toda su vida, y sabe, y no ha hablado en lengua. Pero eso no significa que no es salva. La persona es salva cuando se arrepiente de corazón a Cristo y cuando Cristo, ¿cierto?, entra en su vida por la fe. Amén. Habacuc 2:4 dice, el justo por la fe vivirá. Dice que aquel que no es recto se enorgullece, pero el justo por la fe vivirá. Entonces, aquí en Mateo 19 hay una pregunta que trae un joven que todos nos hemos hecho. ¿Qué debo hacer para dar vida eterna, para tener la vida eterna? Entonces, Mateo 19:16, entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, sino uno, Dios. Mas si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y mire la pregunta que hace este joven, sabiendo que la ley tiene tanto mandamientos y leyes, entonces le pregunta, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no gustarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús rescató de la ley, ¿cierto? Aleluya, de la ley antigua, del antiguo pacto, rescató la ley moral. Todo lo que tiene que ver con la moral. No robar, no adulterar, no calumniar, no envidiar, ¿cierto? Respetar al prójimo. Todo eso compete a la ley moral. Esa es la que Jesús rescató. No la ley de los sacrificios, ni de los holocaustos, nada de esas leyes. Solamente la ley moral. Aleluya. Y nosotros, como hijos de Dios, estamos sellados. El Espíritu Santo dice que somos sellados con el espíritu de la promesa. ¿Y cuándo somos sellados? Cuando usted y yo nos hemos arrepentido de corazón. Apocalipsis 3:20, Jesús dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. No es que esté a la puerta de la casa de cada uno, no. Está hablando de la vida, del corazón humano. El Señor está llamando, dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, el alma, ¿cierto? Oye voz de Cristo, abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y Jesús no entra literalmente en nosotros, sino a través de su Espíritu Santo. Aleluya. Así que la iglesia vive por la fe, camina por la fe, ¿cierto? Y no por las lenguas, porque la lengua es una señal una de las tantas señales, como profetizar, como poner manos sobre los enfermos y son sanados, todas estas señales seguirán a los que creen, dice Jesús. Aleluya. Y usted y yo no busquen las señales, sino que las señales deben seguirnos a nosotros. Esa es la promesa de Cristo. Aleluya. Y por supuesto, aún más importante que los dones es los frutos del Espíritu. Juan Bautista decía hacer frutos dignos de arrepentimiento.
Ya nos decía dones. Ya Jesús dijo, por el fruto se conoce el árbol. No dijo por el don. Hoy día muchos siguen a la gente por los supuestos dones, ya por las emociones. Pero el Señor, aleluya, y también Juan Bautista y los profetas, ¿cierto?, dijeron que teníamos que tener un buen fruto. Un fruto, ¿cierto? Los apóstoles dijeron, lo confirmaron, a hacer un fruto digno de arrepentimiento. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.